Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Después de una espera bastante curiosa y después de un pequeño contratiempo con el servicio de mensajería y reparto por mi lugar, tengo ya por aquí finalmente la edición especial de coleccionista de Terminator 2D. Videojuego al que ya sabéis que le tenía muchísima ganas, sí que se lanzó durante el pasado viernes. Pero bueno, yo en este caso decidí comprar la edición de coleccionista que te incluye esto y esta cajita blanca que tengo por aquí. De lo cual, por cierto, haré un vídeo seguramente, no sé si hacia la tarde o si ya lo tendréis que tener disponible durante el día de mañana. Veremos si me puedo apañar pronto porque me interesa mucho que le echéis un vistazo a esta edición y comentar un par de cositas acerca del videojuego. Pero en fin, eso lo dicho, lo dejaremos para un vídeo dedicado seguramente. Creo que no me da para un vídeo de los cortitos estos que subo, pero bueno, quizá haga por ahí una pequeña edición si estáis más contentos con ese formato. Pero bueno, vamos allá con las noticias porque en el día de hoy tenemos unas cuantas y que de hecho son una grata sorpresa. Vamos a empezar hablando de este videojuego, Divinity Original Sin 2, un título que ya tiene unos años a sus espaldas, un videojuego que de hecho acaba de ver cómo anunciaba una nueva entrega de su franquicia, una nueva entrega de su licencia, hace apenas unos días en los premios a Mejor Videojuego del Año. Y bueno, pues a expensas de lo que pueda suceder con ese título, a expensas de que lo veamos en movimiento y por supuesto de que salga, han traído una actualización para este videojuego. Un título que, para el mundo de las consolas, tanto en Xbox como en PlayStation, como también para Nintendo Switch, se actualiza, mejorando pues temas de resolución de imagen, también pues lo que es la estabilidad de fotogramas por segundo y cosas un poco de ese estilo. Creo que también hay retoques visuales, eso tendría que mirarlo un poco más en detalle porque el videojuego la verdad que siempre ha lucido bastante bien, pero en fin. ¿Qué es lo que costará esto? Pues absolutamente nada. Han traído una versión de nueva generación que se actualiza sin ninguna clase de costo adicional. Si tenías el videojuego para Nintendo Switch, para PlayStation o para Xbox, no vas a tener ningún problema en actualizarlo a la mejor versión. De hecho es bastante curioso. Si ahora mismo os metéis en la tienda de Nintendo, por ejemplo, el videojuego está a un 50% de descuento en la versión de la Nintendo Switch original. Comprándote esa se te actualiza lo siguiente, se te actualiza a esto que estáis viendo ahora mismo. Si lo compras, por ejemplo, en Xbox, lo tienes en oferta por unos 17 pavos y también se te actualiza gratis, al igual que en el caso de PlayStation, que está incluso más barato, a 15 pavos. Son ofertas por tiempo limitado que si os interesa este videojuego os recomiendo que aprovechéis en este caso porque si estáis pues con ganas de más de esta clase de universo, sí, de lo creado por Larian en los últimos tiempos, pues este videojuego seguramente para muchos resulte una grata sorpresa. Espero que también haya hecho correcciones jugables. Si os gustan los juegos de rol, profundos, densos, realmente con capacidad de elección de lo que haces en cada momento y cambiar el mundo, echadle un vistazo a este videojuego porque además os puede venir muy bien para determinar si ese próximo juego de la franquicia, el nuevo Divinity, os puede interesar o no de lanzamiento. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con otro videojuego que se actualiza. Se trata de Stalker 2, que durante el día de hoy, para todas las plataformas, recibe una actualización completamente gratuita. Una actualización sorpresa que nadie se esperaba, porque al fin y al cabo el juego se lanzó hace un año, estuvo disponible para PC y para Xbox, luego se ha ido actualizando con el paso del tiempo, llegó el mes pasado la versión para PlayStation 5 con una actualización grandísima de mejoras y contenido, y bueno, parecía que la cosa podía calmarse por ahí en cuanto a novedades. Pues no, resulta que hoy nos incluyen unas cuantas cositas bastante interesantes, como por ejemplo un nuevo centro creativo, al menos así es como lo describen en su blog. También tenemos, por ejemplo, 8 misiones completamente nuevas que según también rezan en su página web
serán para unas cuantas horas. No son 8 misiones que te puedas terminar en un rato y hasta luego. No, son misiones densas, con hasta 7 personajes completamente nuevos que también tienen sus historias, sus movidas y sus... bueno, en fin, ya lo descubriréis poco a poco. ¿Qué más? Un arma completamente nueva, según he podido leer en el blog, un arma única en ese sentido, y luego pues también tenemos por ejemplo 7 nuevas zonas de exploración. No han eso sí comentado qué tan grandes o expansivas acaban siendo, lo tendréis que descubrir por vosotros mismos, pero bueno, quizá pues son algunos edificios nuevos en los que puedes entrar, explorar y cosas un poco de ese estilo, o algún sitio cerrado que hayan podido abrir ya. No sé, lo de este videojuego me resulta la verdad bastante increíble, y además, interesante de todo, para Xbox han metido un descuento del 40%. Y la verdad que es bastante de agradecer porque recientemente el videojuego abandonó la suscripción Game Pass. Es un título pues que era bastante apetecible jugar mediante esa membresía, principalmente porque vino con muchos problemas y la gente pues no se terminaba de fiar. Pues bueno, salió de Game Pass, eso sí, con bastantes correcciones y tiempo para que la gente lo jugase. Pero si no se ha dado la situación o el momento propicio, ahora el videojuego, repito, está con un descuento bastante interesante y con una nueva actualización. Lo de esta gente también es de aplaudir en cierto sentido porque recibieron muchas críticas por los retrasos del videojuego y por la optimización de lanzamiento. Y sí, es verdad, el videojuego de lanzamiento no estaba bien optimizado. Yo de hecho lo tuve que abandonar muy al principio porque ya me vi unas cuantas cosas que digo, a ver, yo... después de tanto tiempo esperando, no voy a jugar un videojuego en estas condiciones, principalmente porque creo que me va a decepcionar y no se lo merecen. Han pasado por el tema de la guerra, han pasado por la pérdida de muchos de sus componentes y no era cuestión, la verdad. No podría haber valorado el videojuego justamente y dije, mira, si pude esperarme 3 años hasta su lanzamiento después de muchos retrasos, puedo esperarme un año más a que tenga un buen contenido y a que todo esté más o menos corregido. Os comento y os dije ya el mes pasado que con la llegada a PlayStation 5 no habían terminado las correcciones ni los añadidos, van a seguir añadiendo más cosas. He decidido que incluso ya no se trata simplemente de mejorar la calidad del videojuego o la optimización de este, no, sino misiones y cosas un poco de ese rollo. La verdad que se lo están trabajando muchísimo y encima tienen el detalle de meterte un pedazo de descuento ahora por si no cabía suficiente. En fin, lo dicho, esto es lo que comenté en aquel vídeo sobre su salida de Game Pass, que la gente lo estaba criticando por irse del servicio, pero a ver, es que es lo que tenían firmado. Ya me vais a decir, una gente que ha pasado por lo que ha pasado, han cumplido su palabra y luego pues no paran de mejorar las cosas. Un punto para ellos. De hecho, hablando de actualizaciones, también tuvimos ayer otra grandísima noticia que pude compartir por redes sociales y que la verdad sé que a muchos les va a hacer bastante ilusión. Se trata de Hollow Knight Silksong. ¿Qué es lo que pasa con este videojuego? Pues que por una parte, sabed que ha sido un completo y absoluto éxito. Han vendido más de 7 millones de copias en apenas 3 meses desde su lanzamiento. Una auténtica barbaridad. Y hablando de copias vendidas, si empezamos a sumar los jugadores que tienen Game Pass, posiblemente estemos hablando de más de 10 millones de jugadores a este videojuego. Una maldita locura, todo se ha dicho. Ayuda bastante que el precio sea el que es, que el estudio de desarrollo no se haya aprovechado del nombre y de todo el culto que ha habido alrededor del videojuego para cobrártelo mucho más caro. En realidad el videojuego está prácticamente regalado. Incluso los que no somos especialmente fans lo hemos comprado, simplemente por el agradecimiento al estudio y por todo el esfuerzo dedicado. En fin, pero la cosa no se queda solamente en eso, en unos buenos hechos de lanzamiento, sino que además han anunciado una nueva expansión llamada Sea of Sorrow. Un título pues que va a acompañar al videojuego base, será una expansión dependiente de este y que pues nos llevará a una especie de mundo marino, al menos así es como lo han descrito. Y en fin, pues ¿qué nos pueden contar acerca de esto? Llegará en 2026. ¿Y saben ustedes qué? Llegará completamente gratis. Es una expansión completamente gratuita del videojuego base. No van a cobrarte ni un euro. Y sabed una cosa, la gente lo pagaría. La gente con el videojuego base, al cual les ha costado 20 pavos, han jugado entre 50 y 100 horas. Pues ahora tendrán mucho más contenido que seguramente te abarque
unas 10 o 15 horas fácilmente, sin ninguna clase de costo extra. Además, hay todavía alguna novedad adicional acerca de esta licencia, pues el Hollow Knight original parece ser que va a tener una versión de Nintendo Switch 2 también durante las próximas fechas. Una versión completamente gratuita si tienes el videojuego. No te van a cobrar ninguna clase de mejora. Hay que decir que Hollow Knight Silksong es lo mejor de la industria. No me refiero al videojuego en sí, eso puede gustaros más o puede gustaros menos, sino a las políticas. Es decir, esto no se encuentra prácticamente en la industria del videojuego actual, donde básicamente todas las empresas se han vuelto unos miserables, se han vuelto unos aprovechados de la vida. Y bueno, pues tienes aquí un estudio de desarrollo completamente independiente que, teniendo un nombre muy potente, teniendo el poder de ponerte el videojuego caro y de cobrarte las cosas porque la gente lo pagaría con gusto debido a la gran comunidad que tiene, pues llegan y te dicen contenido gratis, actualizaciones gratis y además el videojuego de base a un precio barato y ajustado a la inflación por países. Increíble. Y luego está todo lo que no se hace bien en esta industria. Marathon. ¿Qué es lo que pasa con este videojuego? El título desarrollado por Bungie. Pues es un título que tenía que haber salido el pasado mes de septiembre. Se retrasó. Alguno que no esté por aquí se preguntará por qué. Pues porque el videojuego tuvo una polémica bastante grande que escaló unos niveles ya básicamente imperdonables. Es un título que llamaba mucho la atención por ese arte conceptual estilo futurista minimalista, ¿vale? Es un juego de extracción y disparos y tal, que bueno, sobre todo llamaba mucho la atención por eso. A mí de hecho, aunque esta clase de videojuegos no me gustan, este título particularmente me impactó bastante a nivel visual. Sin embargo, luego se supo que ese apartado artístico era un plagio de un artista que se había estado quejando en redes sociales. Aquello escaló tan grande que finalmente tuvieron que retrasar el videojuego porque era ya una cosa muy vergonzosa. En las últimas horas hemos sabido que los problemas con dicho artista ya se han solucionado. La solución, el artista no la ha comentado, pero lo digo yo, dinero encima de la mesa, todos tranquilos y felices y cada uno por su lado. Hay que decir que han vuelto a mostrar el videojuego y sí que es cierto que el arte se ha retocado en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay más profundidad de detalle en el escenario. Es todo pues un poquito más oscuro, ¿no? Es como que tiene su propio toque. Y aparte de todo eso también nos han comentado cosas adicionales, como por ejemplo los árboles de habilidades, cómo funcionan las mejoras, cómo funcionan los trabajos de facción y cosas por el estilo, al igual que las armas y modificaciones que vamos a tener de lanzamiento, e incluso los hasta 4 escenarios que vamos a tener para poner en práctica nuestras habilidades, desde una ciénaga hasta, bueno, escenarios bastante variados. Tendrá también un modo solitario para que no tengas que depender de formar un grupo y así poder meterte en prácticamente cualquier partida sin ninguna clase de problema. ¿Saben ustedes cuál es el problema de este videojuego? Primero, que ya naces con una imagen manchada. Naces con una imagen de la que es muy difícil recuperarse porque al final siempre vas a ser ese videojuego que plagió a un pobre artista que básicamente muchos pueden considerar que no es nadie porque muchos no lo conocerían, pero al fin y al cabo su trabajo sería tan bueno o tan impactante que una compañía como esta lo estuvo plagiando. Y en fin, pues eso es la primera mancha. La segunda, no es un videojuego gratis, es un videojuego que va a costar 40 pavos y esto te puede salir bien o mal. Con Concord, por ejemplo, salió muy mal. Ese videojuego la gente es que no lo quería ni gratis, la gente no lo quería ni regalado. Pero luego hemos tenido un caso que salió bastante bien, salió más que bien. Se trata de Helldivers 2. Ese título fue uno de los mayores éxitos de toda la generación. Y valía lo mismo, valía el mismo precio, pero claro, uno nace con una imagen, otro nace con otra. El boca a boca va a ser muy determinante para este videojuego. Un título que, por cierto, finalmente se lanzará en marzo. Y esto es, por lo que digo, que es una de las cosas que no se está haciendo bien en esta industria. Se va a lanzar el mes del 007. Se va a lanzar el mes del Crimson Desert. Se va a lanzar el mes del juego del ratón este. Se va a lanzar, bueno, mirad, yo ya ni quiero enumerar todos los videojuegos que hay en marzo porque me da mareos. Y menos mal que en este caso PlayStation, que también es la dueña de esta compañía, retrasó su videojuego, el Saros. Lo movió hasta el mes de abril, porque ya entonces era lo que le faltaba a este videojuego. Y alguno puede pensar, es que son públicos diferentes, ya, pero es lo que hablamos siempre. Digamos que la cuota
cuota publicitaria, el marketing, lo que abarcas de cara a esa comunidad no habitual es muy importante, sobre todo para una compañía que está viviendo un fracaso tras otro. Es una compañía que ya no es ni la sombra de lo que fue. Veremos a ver si con este videojuego les va bien. Además, por cierto, también tendrá que lidiar ni más ni menos que con Monster Hunter Stories 3. Casi nada, pero en fin, ya lo veremos cuando llegue el mes de marzo. La cuestión es que ahora tenemos que hablar de este otro videojuego, tenemos que hablar de Final Fantasy VII, concretamente de la primera parte de este remake lanzado ya por el año 2020 para las consolas PlayStation y posteriormente para el mundo del PC. Durante el próximo mes de enero, concretamente el día 22, llega para Nintendo Switch 2 y para Xbox, después de muchísimo tiempo reclamando que este videojuego sea completamente liberado de las garras de la exclusividad. Finalmente eso va a suceder y lo hará con todo el contenido conocido, desde su expansión hasta incluso novedades bastante curiosas como por ejemplo una especie de modo inmortal que puedes activar con el videojuego, algo que en lo personal pues no termino de comprender demasiado, pero bueno, ahí estará para quien lo quiera. Es una actualización que llegará para todas las plataformas y bueno, pues todo os he dicho, no tengo mucho más que aportar acerca de eso, pero hoy vais a tener una demostración tanto para Xbox como para Nintendo Switch. Será posiblemente la misma que hubo para la PlayStation 4, de los primeros compases del juego, de la primera misión que tienes que hacer en este título. Y lo interesante es que lo que avances en esa demostración luego se trasladará al videojuego final. No tendrás que volver a hacer ese recorrido, salvo que te apetezca, por supuesto. Pero es algo bastante interesante, sobre todo en el caso de Nintendo Switch, principalmente porque habrá gente con dudas de si este videojuego puede rendir bien o no en esa plataforma, pese a los muchos análisis y comparativas positivos que ha habido respecto a este. Ahora vas a tener la opción de probarlo por vosotros mismos. Yo de hecho lo haré, incluso aunque el videojuego me lo voy a comprar realmente para Xbox, en Nintendo Switch va a ser muy interesante de comentar, así que echadle un vistazo que a lo largo de las próximas horas ya lo deberíais de tener disponible. Y recuerdo, incido, que el videojuego sale a precio reducido, fue mi videojuego favorito de su año y os invito a que le echéis un vistazo tan pronto podáis. Por cierto, de aquí a lo que resta de año seguramente va a seguir habiendo muchos vídeos de noticias porque estas se siguen sucediendo para mi sorpresa, pero igualmente me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis qué tipo de vídeos os interesa ver. Los típicos vídeos de mis videojuegos favoritos del año, si os gustaría que fuera un top 5, un top 10 o un top 20 incluso. Me da exactamente igual, yo voy a ir leyendo más o menos los comentarios para ver qué es lo que puede interesaros más allá de los videojuegos que me han podido decepcionar, lo que espero del próximo año 2026 o incluso si queréis que montemos alguna charla en directo con algún compañero de plataforma para ver un poco el resumen de todo lo que ha sido el año, ¿vale? Lo dicho, me lo podéis ir dejando en la caja de comentarios que estaré atento porque al fin y al cabo estos días son un poco sobre todo para eso, ¿no? Para pasar lista, como quien dice, y para hablar de ciertos temas. Pero en fin, caja de comentarios como he dicho antes, os invito por supuesto a que disfrutéis mucho de los videojuegos y terminéis los muchos títulos que tenéis pendientes. Un saludo.